La epístola a los romanos es sin duda alguna el documento que mayor influencia ha ejercido en el mundo cristiano. Era el año 58 después de Cristo. Pablo estaba en Corinto pensando en su próximo viaje misionero. Ahora su mente se concentraría en tres lugares: Jerusalén, Roma y España. La comunidad cristiana de Roma estaba compuesta por conversos judíos y también gentiles. Y no se sabe exactamente quién fundó la iglesia en Roma. Lo que sí sabemos es que ya había allí una comunidad cristiana. Posiblemente fue iniciada por un grupo de judíos prosélitos del judaísmo que vivían en Roma. Ahora, ellos podrían haber escuchado la predicación de Pedro durante la fiesta del Pentecostés en Jerusalén, como dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 10. Ahora, presten atención a este texto, Romanos 1 y versículo 11. La Biblia dice: porque anhelo veros. Pablo quería encontrarse personalmente con los hermanos en Roma. Y no hay duda que el toque personal es muchísimo más importante que cualquier otra comunicación. Podemos nosotros hablar por teléfono, podemos enviar mensajes de email, podemos inclusive hablar por videoconferencia, pero la comunicación cara a cara es la mejor forma de comunicarnos con los demás. Y Pablo quería encontrarse personalmente con nuestros hermanos, los hermanos de Roma. Bienvenidos entonces al primer bosquejo de la escuela sabática del cuarto trimestre del 2017. El título general de la lección es Salvación solo por la fe, el libro de Romanos. Y la primera lección lleva como título El apóstol Pablo en Roma. Vamos a hablar sobre este asunto. Y en esta primera lección nosotros vamos a hablar dos temas, dos asuntos. Primero, el propósito de la epístola a los romanos, y en segundo lugar, los principales temas en la epístola a los romanos. ¿Todo bien? ¿Listos? ¿Vamos? Entonces, vamos al primer asunto, el propósito de la epístola a los romanos. El libro de Romanos tiene por lo menos tres objetivos claros. El primer objetivo de ellos es de carácter práctico. Pablo se encontraba en un punto crítico en su ministerio. ¿Por qué? Porque su obra de evangelización había cubierto hasta el momento casi todas las provincias de Roma, como Galacia, Asia, Macedonia, Acaya. Y entonces ahora él se estaba preparando para enfocar su ministerio hacia España. Él quería ir mucho a España. Y obviamente pudo haber ido a España sin necesidad de parar o detenerse en Roma, pero él esperaba que los cristianos romanos pudiesen garantizarle su apoyo, así como ocurrió exactamente en su primer viaje misionero cuando él buscó la ayuda de los hermanos de Antioquía en aquella ocasión. De allí que Pablo desprende su llamado para pedir ayuda para las misiones de España. Ustedes pueden ver eso en Romanos 15, 24. El segundo objetivo es de carácter estratégico. La iglesia romana le proporcionaba una base sólida para unir las facciones que estaban en pelea, estaban beligerando, gentiles y judíos. Y Pablo aparece desde el principio hasta el final como un auténtico pacificador, ávido siempre por preservar la verdad y la paz, pero sin sacrificar los principios del Evangelio. Ahora el apóstol llega al clímax de su presentación cuando él escribe que Dios tiene misericordia de todos, es decir, de judíos como también de gentiles. Romanos 11, 32. El tercer objetivo de la epístola a los romanos es de carácter teológico, sin duda alguna. Pablo sentía la necesidad de establecer sus credenciales teológicas y como resultado escribió una carta a los Gálatas y 1 Corintios también para exponer sus puntos de vista sobre la lógica del Evangelio. Esta fue una tarea crucial, ya que sus batallas contra algunos de los legalistas judíos cristianos
le habían dado la reputación de estar contra la ley e incluso en contra de los judíos. Y esto no era verdad, lógicamente. Vamos ahora al segundo asunto de la lección de esta semana, los principales temas del libro de Romanos. Cuando se hace una pregunta a los principales estudiosos, teólogos sobre la epístola de Romanos, generalmente la respuesta a la pregunta es: ¿cuál es el asunto más importante? Entonces, la respuesta más significativa es que este libro nos ayuda en forma especial a comprender la doctrina cristiana de la salvación. Este es un asunto fundamental. Tenemos que resaltar que la discusión de los temas teológicos en la epístola de Romanos se desarrolla dentro de un contexto histórico muy tenso. Voy a mencionar ahora los principales temas en el libro de Romanos, por lo menos 7. El primer asunto: unidad en Cristo y salvación para todos. Este es un asunto importante. En segundo lugar, Pablo habla del pecado. En tercer lugar, él habla de la ley. En cuarto lugar, él habla de la gracia. En quinto lugar, habla de la justificación por la fe. Aquí es importante señalar que mientras nosotros vemos que Pablo dedica 3 capítulos a la justificación, él dedica 6 capítulos y medio, del capítulo 6 al 12, para la obra de la transformación y santificación que ocurre en la vida de aquellos que aceptan a Jesús. Entonces, el sexto tema en Romanos es una vida transformada. El séptimo tema es esperanza y seguridad. Estos dos asuntos, tanto la esperanza como la seguridad, alcanzan su punto culminante en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 31 hasta el 39. Algunas aplicaciones al final de esta primera lección. Aprendimos en el estudio de esta semana 3 cosas notables de la experiencia de los cristianos romanos que me impresionan muchísimo. Presten atención. El primer asunto: ellos estaban poseídos de bondad, dice la Biblia. En segundo lugar, estaban llenos de todo conocimiento. Y en tercer lugar, estaban aptos para amonestarse unos a los otros. 3 características fundamentales para fortalecer su fe. Finalmente quiero terminar diciéndoles que Pablo finalmente llegó a Roma al final de su tercer viaje misionero, esta vez como prisionero. Dios tenía otra manera de llevar el evangelio. No fue por sus sermones o por sus palabras, por sus cartas, o fueron por medio de cadenas, como afirma él mismo en Filipenses 1:14. La mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, dice él. Mientras tengas libertad, predica con tu boca y con tu vida, porque Dios ha de usarte poderosamente en esta misión. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Fortalece nuestra fe y que podamos siempre ser pregoneros de tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta primera lección de este último trimestre, y ojalá que Dios nos bendiga y nos acompañe a lo largo de esta jornada. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.